El gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con romper la alianza Delta Aeroméxico y pone restricciones a los vuelos desde México en respuesta a las medidas del gobierno mexicano que obliga a las aerolíneas a trasladar sus operaciones a la AIFA. El secretario de Transporte de los Estados Unidos afirmó que estas acciones del gobierno mexicano violan el acuerdo de aviación bilateral. Sin miedo a Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno aún no ha sido notificado, después de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con rechazar solicitudes de vuelo de México tras denunciar un incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo entre ambos países. En su conferencia mañanera de este lunes 21 de julio en Palacio Nacional, la presidenta de México expresó que no hay razón para tener alguna sanción. Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, expresó la mandataria federal. En el Salón de Tesorería, la presidenta comentó que desde 2014 hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que fue parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Era evidente que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta. Esta saturación ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Al hacer recuento de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en lugar del aeropuerto en Texcoco, y cómo fue sometido a votación entre la ciudadanía, reiteró que resultó mucho más económico, porque se ahorraron 300,000 millones de pesos. Se hizo una valoración de qué tiene que irse a la AIFA, como la carga dedicada, mencionó la presidenta. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas, y el gobierno de Estados Unidos no debe, porque entrometerse en asuntos internos de nuestro país. Presidenta, ¿qué opina de las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a no opinar sobre las elecciones democráticas que se lleven a cabo en otros países? Esto porque ya ha habido reuniones del embajador de Estados Unidos en México con personajes de la oposición que están formando nuevos partidos. Y yo creo que hasta ahora el embajador de Estados Unidos en México ha sido respetuoso, tiene buena comunicación con el gobierno de México, en distintos momentos ha aclarado temas importantes que habían salido en los medios de comunicación, como por ejemplo el famoso tema de las visas, de que si había una lista de personajes políticos a los que se les iba a quitar las visas. Claramente la embajada dijo no hay ninguna lista y no hay nada que tenga que ver con eso, y algunos otros temas. Entonces no, pues un embajador tiene necesariamente que tener una tarea de vínculo entre en este caso el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es el representante del gobierno de Estados Unidos en México y hasta ahora pues ha sido respetuoso. Y ya por último, presidenta, ¿qué opinión tiene de que el gobierno del presidente Donald Trump tome represalias contra aerolíneas mexicanas luego de que el gobierno de México supuestamente obligó a las líneas aéreas de carga estadounidenses a que dejaran de utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que ya incluso personajes de la oposición mencionan que es debido a la terquedad de que el AIFA tenga vuelos? Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014.
De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox, de hacer eso. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios y posteriormente cuando llega Peña al gobierno del Estado de México viene una represión muy cruenta, en realidad porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas para poder construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. El barro cuando se seca pues es como polvo y cuando se humedece pues es como una plastilina y entonces aumenta su volumen y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar además de los terrenos federales de ejidatarios y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal, en esta zona federal, que hoy está inundada. Cuando un aeropuerto además carísimo, con el adicional de que se iba a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario, ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario, un nuevo Santa Fe. Ese era el objetivo, así estaba planeado, ya tenían prácticamente visto a quién le iban a vender los predios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con las implicaciones que tenía para la ciudad.
en términos de pérdida de empleos y otras problemáticas. Bueno, cuando gana el presidente López Obrador, hace una votación en todo el país, preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del aeropuerto en Texcoco o la otra opción era construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Cuando se hace el cálculo de cuánto cuesta, pues resulta que es mucho más económico hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Se ahorran 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos. El aeropuerto se hace rápido, de manera eficiente. Cuando están listos los dos aeropuertos, se inaugura en 2022 o 23, a ver, recuérdame la fecha de inauguración, o 21, 21, se inaugura en 2021, imagínense, porque además el aeropuerto de Texcoco, que está hoy, fíjense cómo está, iba a tener su primer vuelo hasta el 2024-25. Cambio, en el caso de Santa Lucía, en el 2021 se inaugura y se ahorran 300,000 millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas. Bueno, cuando está el aeropuerto, el AIFA ya, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. ¿Qué quiere decir la carga dedicada? En los aviones pues llega pasajeros y mercancías. A veces en los aviones de pasajeros también vienen mercancías. Y hay aviones dedicados exclusivamente a la carga. Entonces se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va, el primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice mucho mejor no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México. Entonces hay algunas empresas que dicen fue muy poco tiempo de aviso. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como con Defensa, que es quien opera el Aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y se resuelven las cosas. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad. Y ya escuchamos la semana pasada que el aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales.
está funcionando muy bien y la carga también está funcionando muy bien. Se están fortaleciendo los recintos fiscales, las aduanas, para que todavía sea mucho más eficiente la salida de carga. Y se va a estar en comunicación, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión. Si no, imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco. Gracias. Buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Nada más para complementar el tema de los aviones. Entonces, ¿estarían descartando totalmente hacer una reasignación en el aeropuerto en el Benito Juárez? No. No la descartan. No. O sea, la definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente, no es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refieren. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso del AIFA. Están funcionando bien, incluso mucho mejor que cuando funcionaban en la Ciudad de México. ¿Tendrá indicadores sobre el tema de la saturación que se habría descongestionado? Sí, con gusto le pedimos al secretario de Transporte, al secretario de CICT, a Jesús Esteva, que pueda venir para dar todos los… Sacaron un comunicado el sábado o el domingo, dando toda la explicación, con fechas, etcétera. Pues sí, con gusto pueden venir a explicar, porque además recuerden que este año estamos haciendo una modernización del de la Ciudad de México. Se hizo una obra muy importante, me tocó como jefa de gobierno, porque la Terminal 2 del aeropuerto no estuvo muy bien construida, que digamos, porque es una zona de hundimientos del suelo por la sobreexplotación del acuífero. Entonces tuvo que hacer una intervención, no se notó porque siguió funcionando, pero fue una intervención muy importante. Me tocó a ver si por ahí encuentras alguna foto que subí a mis redes sociales cuando, a lo mejor Jesús Esteva la tiene, cuando estábamos construyendo o reforzando la Terminal 2, tenía oquedades de 1,5 metros y ya tenía problemas en las traves, en el suelo, de problemas pues estructurales. Entonces lo que se hizo fue rellenar con un cemento especial para que no hubiera problemas. Fue una obra como de 1 año, 1 año y medio, y con ello ya es segura completamente la Terminal 2. Y ahora se están haciendo principalmente algunas adecuaciones en trabajos en la red sanitaria y también en las fachadas para recibir el Mundial del próximo año. Okay. Van a ser los 2 aeropuertos, son oficiales para el Mundial para la Ciudad de México. En otro tema, regresando al tema internacional, antes de que se me olvide, preguntarles sobre el tema de jitomate. Cuando se lanzó la advertencia de Estados Unidos sobre imponer este arancel, tanto usted como el secretario de Agricultura advirtieron que también México tenía procesos por dumping contra Estados Unidos. Sí, también los estamos revisando, los procesos. Y esta semana, espero que esta semana presentemos junto con las asociaciones las distintas opciones, tanto para jitomate como para el tema del ganado. Recuerden que el Plan México, como esencia, lo que planteó es fortalecer el mercado interno.
Nosotros tenemos una economía y va a seguir así. Por la integración que tenemos con Estados Unidos, una parte muy importante está dedicada a la exportación a los Estados Unidos. Y va a seguir así porque la integración es mucha, en muchísimas áreas y en muchísimos sectores. Pero también importamos mucho. Entonces, el Plan México tiene que ver con disminuir las importaciones y fortalecer lo que se produce en México, pero también tener distintas opciones en términos de la exportación. Por ejemplo, en México se exportan animales, novillos, ganado, y se importa carne. Entonces, pues es muy importante fortalecer en todo caso la producción también de carne en nuestro país para el mercado interno. Y como ello, igual el jitomate, pues el jitomate es de exportación y no podríamos, digamos, consumir todo el jitomate que se exporta. Además, Estados Unidos, como lo dijimos, va a seguir importando jitomate mexicano porque no tiene capacidad de producción para poder producir el jitomate que se consume. Y además la calidad del jitomate, que durante años además pues se ha ido mejorando para las necesidades de exportación. Entonces no van a poder sustituir el jitomate mexicano, pero hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno. Todo ello es parte del plan. Entonces, pero todo está a revisión, todo. El objetivo nuestro, obviamente nosotros no queremos entrar en ninguna confrontación con el gobierno de Estados Unidos. No le conviene a nadie, tenemos que ser responsables en eso. También queremos que ellos respeten a México. Pero mi tarea fundamental como presidente es proteger al pueblo de México y a nuestra nación. Y se buscan las mejores decisiones para avanzar. Por cierto, salió que esto está muy bueno para los adversarios. La cifra del INEGI que salió, para los que dicen que vamos muy mal y que el crecimiento estimado de junio del 2024 a junio del 2025 es de 1.3%. Recuerdan que decían que este primer semestre iba, y en el mes es de 0.2%. Por supuesto que nuestro interés no solamente es el crecimiento, sino el desarrollo integral del país. Pero son buenos números, son buenos datos. Pero sobre estas sanciones, porque advertían que pues había un perjuicio contra el mercado en cuanto al pollo y las piernas de cerdo. Entonces, ¿sí se están analizando estas sanciones? Sí, todo se está analizando, sí. ¿Y han entablado algún tipo de diálogo para obtener alguna aclaración o diálogo con Estados Unidos respecto a estas? Siempre hay diálogo. ¿Han obtenido alguna respuesta que se les haya dado? Siempre hay diálogo y todo lo analizamos, todas las decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Pues lo mejor para el país, lo mejor para el pueblo y lo mejor también pues para que no se pierda ningún empleo. Entonces, pero todas las decisiones las analizamos todo el tiempo. Y tengo reunión con Economía otra vez, con un equipo grande que analizamos siempre pues el tema de los aranceles, la relación con Estados Unidos, las reuniones que se tuvieron la semana pasada. Entonces todas las decisiones las analizamos, sus pros, sus contras, y buscamos siempre lo mejor para el país.